Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a esta escuela de intercesión. Iniciemos entonces con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué alegría, qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes para compartir en esta noche la lección número 15. Vamos avanzando con la gracia del Señor en esta escuela de intercesión. Vamos adquiriendo conocimientos para la oración. Y la lección del día de hoy tiene mucha importancia. Me parece que da las claves, o una de las claves, porque vamos a ver que este tema se va a dividir en 3 momentos diferentes. Entonces el tema se titula Las 10 reglas de la intercesión. Las 10 reglas de la intercesión. Como son 10 reglas y el tiempo es limitado, hemos decidido dividir este tema en 3 partes. Vamos a ver en esta ocasión las primeras 3 reglas. En la siguiente lección, otras 3, sumaríamos 6. Y en la última lección veríamos 4 reglas para completar las 10 reglas de la intercesión, que son unos temas estupendos, maravillosos, un conocimiento muy bueno para cada uno de nosotros en el campo de la oración. Por eso les digo que es necesario tomen su libreta de notas, vamos a ir apuntando porque a mí me parece estupendas las reglas de la intercesión que, siguiendo al autor Cyril John, nos viene a proponer. Hay que entender las reglas de la intercesión no como algo que está escrito y que no se puede pasar por alto, que siempre se tiene que hacer de la misma forma, de la misma manera. No, lo que pasa es que de acuerdo a las circunstancias, las necesidades, vamos discerniendo cómo hemos de orar, porque esto es como una ruta, una guía, unos consejos que nos van a ayudar a que nuestra oración de intercesión sea más efectiva, sea más eficaz. Qué importante es orar de acuerdo al plan de Dios y qué importante es orar movidos por la fuerza del Espíritu Santo para no perder nuestro tiempo en la oración. Vamos a ver que muchas personas, por no conocer el campo de la oración, dedican horas y horas a orar sin alcanzar nada o alcanzar muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos a veces conceptos erróneos en torno a la oración. Tal vez algunos de esos conceptos que vamos a hablar en esta noche se hayan nombrado en lecciones anteriores, pero acá vamos a ponerlos ya de una manera más enfática. Hay que empezar hablando de un caso. Es como una pequeña historia donde una persona va caminando y de un momento a otro ve que están levantando una obra. Están organizando una construcción.
Y entonces esta persona se encuentra con dos albañiles. Se encuentra el primero y le pregunta: amigo, ¿qué estás haciendo? Y este obrero, este albañil, le responde: estoy pegando adobes, estoy poniendo ladrillos unos sobre otros. El hombre sigue de largo y más adelante se va a encontrar al segundo obrero y le pregunta: hombre, ¿cómo estás? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás haciendo? Y aquel hombre, aquel segundo albañil, va a responder: estoy construyendo una catedral. Aquí vamos a ver dos formas en las cuales nos podemos acercar a la oración. A la oración de intercesión nos vamos a acercar sin visión, como el primer obrero, lo único que veía era que estaba pegando un adobe sobre otro, un ladrillo sobre otro. O vamos a orar con visión, como lo hacía el segundo obrero. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Y así nos encontramos a muchos orantes. Hay personas que saben qué es lo que están pidiendo y otros que no pueden ver sino solo lo que está de frente de ellos aquí en su pequeño círculo. La oración de intercesión, en el modo como nosotros la estamos proponiendo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza de Cyril John y de otros autores de la iglesia, es para que nuestra oración de intercesión tenga un campo de acción muy amplio. No solamente el pequeño círculo familiar, donde yo oro por la esposa, por el esposo, por los hijos, donde si un amigo me pide oración, entonces yo oro por él. No, vamos a tratar de ir más allá, ver que la oración de intercesión tiene un rango de alcance muy amplio, a veces más amplio de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Vamos a ir viendo cómo vamos a entrar en el campo donde se nos abran un poco más los ojos y podamos aprender a orar, a interceder con visión. Se sabía que el segundo albañil al cual se le estaba preguntando conocía el proyecto elaborado por el arquitecto, el de construir una catedral. El primero no sabía qué era lo que estaba haciendo y los dos estaban haciendo el mismo trabajo, pero el primero no sabía qué era lo que estaba haciendo, el segundo conocía los planos y tenía visión de conjunto, podía ver con claridad y sabía cuál era la finalidad de su acción, de su trabajo. Lo mismo puede suceder entonces con nuestra intercesión. Se trata, queridos hermanos, de aprender a orar, a interceder con estrategia. Orar con visión es orar con estrategia. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es ir más allá de lo que nosotros tenemos de frente. No sé si ustedes han entrado en el campo del ajedrez, pero los grandes ajedrecistas en el mundo, jugadores profesionales, se caracterizan porque en el momento en el cual mueven un peón, mueven un caballo, un alfil, ya saben que tras ese movimiento tienen 4 o 5 jugadas adelante, que ya las saben, las van a hacer. Tienen una estrategia. Por el contrario, los jugadores de ajedrez principiantes solamente mueven un paso a la vez. Mueven este peón a ver qué hace el otro. No, el que es estratega en el juego de ajedrez mueve un peón, pero ya sabiendo que detrás de esa jugada va a mover 4 peones más o 4 fichas más que lo van a llevar a la victoria. Eso se trata de orar con estrategia. Tenemos que ser estrategas entonces en el sentido espiritual en nuestra oración de intercesión para obtener mejores resultados. Hay mucha diferencia entre un orante principiante y un orante experimentado. Queridos hermanos, a través de este curso de oración lo que buscamos es dar enseñanzas para que nosotros podamos llegar a grandes resultados. No digamos que con unas fórmulas mágicas, no, pero sí orar de acuerdo a unas enseñanzas que ha recogido la iglesia en todos los siglos. Cuando nosotros no queremos
conocer las enseñanzas de la iglesia, el recorrido que muchos hombres y mujeres han hecho a lo largo de la historia, entonces nuestro camino se hace más lejano. Cuando nosotros caminamos sobre las huellas de los grandes maestros espirituales, nuestro camino se hace muy cercano. ¿Por qué? Porque ya hay personas que han recorrido el camino espiritual que nosotros apenas estamos emprendiendo. Y ellos conocen las estrategias, conocen las finalidades, los objetivos, las formas. Y por eso es importante este tipo de enseñanzas. Por eso, a continuación, se sugerirán algunas indicaciones, como les decía al inicio, tal vez los podemos llamar como unos consejos que nos ayudarán en el crecimiento en la oración de intercesión. No los vamos a ver, pues el nombre son reglas, pero si nosotros somos conscientes, pues no serán precisamente unas reglas como algo que no se puede romper o que siempre tenemos que hacer del mismo modo, no. Más que reglas son unos consejos, son por así decirlo unas indicaciones que nos ayudarán a cada uno de nosotros. Entremos entonces en materia. Recordemos que para este curso de intercesión necesitamos tener siempre a la mano el libro de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y los que hayan podido adquirir el libro Oren alzando unas manos limpias les servirá mucho para seguir la enseñanza, que es lo que estamos desarrollando. Si no tienen el libro, no se preocupen, porque lo que nosotros estamos explicando es lo que está en gran parte en el libro. Entonces tampoco es pues camisa de fuerza. Algunas personas se preocupan porque bueno, estoy siguiendo el curso pero no tengo el libro. No, el libro es, si usted lo quiere tener, si tiene la posibilidad, pues es bueno para que pueda seguir las enseñanzas. Pero si no lo tiene, usted va bien. Después de que usted tome nota, busque las citas bíblicas, usted va por buen camino. Entonces vamos a entrar en la primera regla de la intercesión. Pueden anotar allí claramente la primera regla: orar en el poder del Espíritu Santo. Primera regla de la intercesión: orar en el poder del Espíritu Santo. Vamos entonces a ver en qué consiste este primer consejo para ser más efectivos, más eficaces en la oración de intercesión, para orar con visión. Como les decía, hay personas que dedican muchas horas a la oración. Incluso hay intercesores de muchos años orando y orando por una situación, por una necesidad. Sin embargo, son muy pocos, queridos hermanos, los que oran en el poder del Espíritu Santo. A pesar de que hay muchos orantes en el mundo, que en las iglesias cuando están abiertas, hay unas iglesias donde día y noche están concurriendo fieles a orar ante el Santísimo Sacramento. A pesar de eso, muchos no oran movidos por el Espíritu Santo, porque no conocen este tipo de enseñanzas, porque no se han alimentado lo suficiente de la palabra de Dios. Tenemos que estar abiertos a la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestra intercesión, porque el Espíritu Santo es quien nos ayudará, nos enseñará a orar de manera estratégica. Una oración de intercesión eficaz debe empezar pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. El Espíritu Santo es el agente principal de la intercesión. Ya lo veíamos en una de las lecciones anteriores. El Espíritu Santo como el intercesor que mora en el interior. Dice Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27 dice lo siguiente: del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Romanos 8, 26, 27 debe ser una cita bíblica que usted como intercesor se la debe de saber de memoria. Romanos 8, 26, 27.
¿Qué dice Romanos 8, 26, 27? Volvamos a mirar esta cita bíblica. Analicemos un poco. Dice el apóstol: ciertamente nosotros no sabemos orar como conviene. Nosotros no sabemos pedir lo que realmente necesitamos. Pero el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu Santo sabe que por nuestras propias fuerzas no somos capaces de hacer nada. Pero Él viene como intercesor a nuestro corazón. Y entonces intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Cuáles son los gemidos inefables? Son aquellas formas en las que el Espíritu Santo actúa en nosotros, ora en nosotros, pero nosotros difícilmente desde nuestra perspectiva humana vamos a entender, vamos a comprender. Los gemidos inenarrables, inexpresables, puede ser el carisma de las lenguas, pero puede ser también ese movimiento interior del Espíritu Santo que ora desde lo profundo de nuestro corazón y va poniendo palabras en nuestros labios para que nosotros oremos de acuerdo al querer y al plan de Dios, porque Él escruta los corazones y sabe cuál es el deseo del Espíritu. Y su intercesión por los santos es según Dios. Hay que interceder por todos los hombres. Cuando la palabra de Dios habla de la intercesión por los santos, no está orando de la intercesión por los que están en el cielo. Está orando por la comunidad de todos los bautizados. En el lenguaje paulino de San Pablo, cuando usted encuentra la expresión intercedan por los santos, oren por los santos, a los santos en esa comunidad, no se está refiriendo a aquellos que ya han alcanzado una plenitud de vida total, donde ya todo es una vida perfecta. No, los santos es la comunidad de todos los bautizados. Usted es santo, yo soy santo. ¿Por qué? Porque recibí el agua, el fuego del Espíritu de Dios. Por eso somos la comunidad de los santos. Entonces, interceder por los santos según Dios. ¿Cómo logramos interceder por los hombres, por los bautizados según el querer de Dios? Bajo la acción del Espíritu Santo. La primera regla de la intercesión es orar en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos por cuál intención orar ni cómo orar. A veces conocemos la intención por la cual orar, pero no sabemos cómo orar. El cómo va a ser la estrategia. ¿Cuál es la estrategia más conveniente para nuestra oración de intercesión? Pero el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, que es el intercesor por excelencia que está dentro de nosotros, que es el compañero de nuestra oración, viene en nuestra ayuda para que nuestra oración sea según el querer de Dios. Cyril John cuenta un testimonio que en una ocasión le pidieron que rezara por una estudiante que tenía serios problemas en el estudio. Entonces los papás invitaron a este hombre, a este intercesor a su casa y le dijeron: ore por nuestra hija, le va muy mal en los estudios. Él dice que si no hubiera conocido acerca de la oración de intercesión, de la forma como aquí la estamos exponiendo, que si él no hubiera conocido que la oración debía ser movida por el Espíritu Santo, hubiera entrado a esa casa, hubiera hecho ciertamente una oración, pero con pocos resultados. Hubiera obtenido muy pocos resultados. Él dice que entonces se encontró con una niña y lo primero que hizo fue pedir la asistencia del Espíritu Santo para que le revelara cuál era la intención por la cual debía pedir y orar por aquella niña. Y el Señor, en medio de la oración, por la fuerza del Espíritu Santo, le reveló dos factores que estaban impidiendo que a esta jovencita le fuera bien en sus estudios. La primera era que era una niña con una tendencia suicida. Entonces empezó orando para que ese espíritu suicida que la atormentaba por ese deseo de suicidio se apartara de ella. Oró con estrategia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le reveló cuál era la intención por la cual debía orar. Si él hubiera entrado orando de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a lo que sus sentidos le decían, tal vez hubiera obtenido muy pocos resultados.
y el Espíritu Santo le había revelado una segunda cosa que impedía que a esta niña, esta jovencita, le fuera bien en sus clases, en el estudio. Y era que había un vecino que constantemente la llamaba y la mantenía, por así decirlo, como aprisionada. La trataba como de persuadir para cosas negativas. Entonces ella estaba cargada de temor. Y bajo el acoso de este hombre, entonces Cyril John oró para que se apartara esa persona que acosaba constantemente a la niña. A partir de entonces, dice Cyril John, que percibió que su oración fue muy centrada y muy eficaz. A veces nos perdemos mucho en la oración, nos invitan a orar por una persona, por una situación, o incluso vamos a orar por una situación familiar y muchas veces no sabemos cómo hemos de pedir. Lo primero que tenemos que hacer es pedir la iluminación del Espíritu Santo. Esta lección iniciamos pidiendo esa luz del Espíritu Santo, que viniera el Señor y apartara de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. No sabemos pedir como conviene, dice el apóstol en la carta a los Romanos, y por eso hay que pedir la intercesión del Espíritu Santo. Después de que Cyril John se fue de esa casa, oró por esas situaciones concretas, oró con estrategia. Esta joven dio testimonio de haber pasado sus exámenes con grandes calificaciones. ¿Para qué contamos este testimonio? Para que nos demos cuenta de lo importante que es orar con estrategia. No se trata de pasar muchas horas en oración, se trata de orar movidos por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo en la oración, dice Cyril John que él habría terminado haciendo algunas oraciones generales para que recibiera ayuda en sus estudios, pero hubiera logrado muy poco en el campo de la oración. Sería como disparar a un blanco en la oscuridad. Con los ojos tapados, disparar a un blanco. Podemos tirar muchas flechas, pero no atinar en nuestra oración. No dar en el blanco. ¿Cuál es la intención por la cual debemos orar? Es muy importante para que obtengamos buenos resultados en el campo de la intercesión. Dice Efesios 6:18. Efesios 6:18. Siempre en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Acá nuevamente aparece suplicando por todos los santos, es decir, por todos los bautizados. Qué bueno es que vayamos aprendiendo este lenguaje bíblico para que podamos entender mejor cuando leamos la palabra de Dios. Dice el apóstol, siempre en oración y súplica, siempre en oración y intercediendo. La palabra de Dios está llena de estos textos que nos invitan a la intercesión. Oren en toda ocasión en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que Él nos va indicando. Orar según la carne es orar según el querer mío, según lo que yo crea que es más conveniente. Orar en el Espíritu es orar según el querer de Dios. Y esto es supremamente importante. ¿Para qué? Para que a fin de nuestra intercesión sea lo suficientemente específica y potente, que tenga más poder. Debemos entonces confiarnos en el poder del Espíritu Santo al momento de iniciar nuestra oración de intercesión. Recordemos, primera regla de la intercesión, orar en el Espíritu Santo. Orar movidos por el poder del Espíritu Santo. Segunda regla en la oración de intercesión. Orar según la voluntad de Dios. La primera era orar movidos por el Espíritu Santo. La segunda, orar según la voluntad de Dios. Segunda regla de la intercesión. En la intercesión debemos fijar nuestros ojos en aquello que está en el corazón de Dios. Hemos de aprender a fijar nuestra mirada en el querer que se encuentra en el corazón de Dios.
Tenemos que orar según sea su santa y divina voluntad, no según nuestro propio querer, nuestra propia voluntad. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ve más allá y en Dios todo es amor. Por tanto, todo lo que nosotros pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, lo vamos a conseguir. Dios nos da a nosotros todo, escúchelo hermano, todo, absolutamente todo lo que se encuentra en su santa, en su divina voluntad. Dios nos lo da absolutamente todo. Tenemos que aprender entonces a buscar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a orar con visión, pero según la perspectiva, según la forma de ver de Dios. ¿Por qué? Por las personas, por las situaciones que estamos orando. Si oramos según la voluntad de Dios, nuestra oración va a ser muy eficaz. De esa forma podremos entrar entonces en comunión estrecha con Jesús y nuestra oración siempre será escuchada. Si oramos según la voluntad de Dios, nuestra oración siempre será escuchada, será contestada. Y esto va muy unido a la regla interior, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a penetrar en las profundidades del corazón de Dios. El Espíritu Santo es el que conoce la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros la voluntad de Dios. Cuando una persona conoce la voluntad de Dios, todo lo que hace, lo hace bien. Los santos son grandes orantes, grandes intercesores porque oran según la voluntad de Dios. Porque están tan vaciados de sí mismos que ya no se atreven a pedir nada que no esté dentro del plan de Dios. Y por eso todo lo que pide el santo se le concede. Porque si pedimos de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a su voluntad, todo se nos será dado. Muchas personas hoy en día nos encontramos que oran pero no reciben porque piden mal, piden de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a su voluntad humana. Hemos de aprender a pedir según la voluntad de Dios. Estar en el ministerio de intercesión, participar de la red de intercesión católica, es tener una disposición permanente a estar en sintonía con la voluntad divina. Una disposición permanente a estar en sintonía con la voluntad divina. Todo este tema que estamos viendo el día de hoy está muy conectado al tema anterior. Un corazón puro para interceder, porque es importante ir sacando nuestros propios quereres, nuestros propios deseos. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se pueda ir haciendo realidad en cada uno de nosotros. El intercesor está siempre de pie ante el trono de Dios y se acerca al corazón de Dios. El intercesor, en consecuencia, debe sentir las cargas que están en el corazón de Dios. Cuando una persona va creciendo en el campo de la oración de intercesión, entra en oración y puede experimentar lo que está en el corazón de Dios. Un verdadero intercesor es el que ora de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios. Porque es que lo que nosotros hacemos en la oración de intercesión es unirnos a la oración del máximo intercesor de Jesús de Nazaret. Pero para eso necesitamos recostar nuestro oído en el pecho del Señor y escuchar el palpitar de su corazón y descubrir cuál es el peso que está en ese momento en el corazón de Dios, cuáles son las intenciones por las cuales Jesús está intercediendo en este momento. Y nosotros nos asociamos a esa intercesión. Ahí nuestra oración se vuelve supremamente eficaz. Y hay que tener en cuenta que Dios no esconde nada a aquel que es su amigo, aquel que quiere sostenerse ante el pecho del Maestro. Aquí siempre me ha gustado traer a colación el ejemplo del Evangelio. Ustedes saben que en la última cena Jesús dijo que uno de los apóstoles lo iba a traicionar. Entonces todos quedaron como pensando, ¿seré yo? ¿Será el que está a mi lado? Esto, lo otro. Entonces Pedro sabía que Jesús tenía un discípulo amado. Y ese discípulo amado estaba cerca a Jesús.
Dice el Evangelio que Pedro, codeando un poco al discípulo amado, le pregunta, le dice, pregúntale al maestro quién lo va a traicionar. Y dice la palabra de Dios que su discípulo amado, recostando su oído en el pecho de Jesús, le pregunta. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Jesús le revela quién le va a traicionar. Pero se lo revela ¿a quién? A su discípulo amado, aquel que es capaz de recostar su oído en el pecho de Jesús. A ese le revela quién lo va a traicionar. Y le dice, aquel que va a remojar el pan en la copa me va a traicionar. Le revela esa situación. Queridos hermanos, si nosotros somos cercanos al corazón de Jesús, si nosotros tenemos el valor para ir delante de Él, para recostar nuestro oído en el pecho de Jesús, Él nos va a revelar sus intenciones. Y usted dice, no, pero es que esto me suena como extraño, esto es como muy difícil. A mí me cuesta mucho escuchar la voz de Dios, yo no soy capaz de discernir el querer de Dios en mi vida. Ahora para que Él me venga a mostrar cuáles son sus proyectos, a revelar todo eso. Hermano, si estamos pasando por esa situación es porque nos falta más cercanía con Jesús. Hemos de irnos acercando progresivamente a Él y Él nos irá revelando a cada uno de nosotros. Hay muchos testimonios de personas que se sientan a orar, a interceder y el Espíritu Santo les va poniendo las intenciones, las estrategias en su corazón. Esto no es invento. Esto que le estoy diciendo es real. El Espíritu Santo habla al corazón del intercesor y le revela sus proyectos. Dios siempre revela sus proyectos al intercesor. Por eso el intercesor ha de ser amigo de Dios y el intercesor debe tener un corazón puro para interceder. Debe ser una persona comprometida con la conversión, comprometida con el Señor. De hecho, cada vez que hay una carga en el corazón de Dios, en el corazón intercesor de Jesús, como dice Ezequiel 22:30, Él sale en busca de un intercesor. Él sale buscando a alguien que le ayude, que coopere con su intercesión. Por ello tenemos que desprendernos de nuestros planes, de nuestras propias ideas, de nuestras propias intenciones, de nuestros propios quereres. Porque si mantenemos arraigados a nuestra voluntad, va a ser muy difícil, va a ser imposible que el Espíritu Santo de Dios nos revele las verdaderas intenciones por las cuales debemos pedir, orar. Hemos de estar abiertos y disponibles a la acción del Espíritu Santo para que sea Él manifestándonos cuál es la voluntad de Dios. Él mociona en el interior de nosotros y nos revela las intenciones por las cuales debemos orar y nos revela cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros alcanzamos ese punto, nuestra oración coge un plus impresionante, porque entonces todo lo que vamos pidiendo lo vamos consiguiendo, porque nos estamos asociando a la voluntad de Dios. Y esto es supremamente importante en el campo de la oración de intercesión. Nuestras oraciones no pueden ser eficaces si se persiste en pedir al Señor por algo que no corresponde con su visión, con su plan salvífico en determinada situación, problema o circunstancia. Si usted, querido hermano, sigue persistiendo en algo que no está en la voluntad de Dios, no va a alcanzar nada. Recuerde, Dios no nos va a conceder nada que no esté dentro de su plan salvador. Hay personas que le piden una casa al Señor. Le dicen, Señor, regálame una casa. La intención puede ser buena, pero entonces en la voluntad de Dios puede que no esté el regalar la casa. Y no creamos que a través de la intercesión nosotros vamos a sobornar a Dios, nosotros vamos a cambiar sus planes. No, con la oración no se cambian los planes de Dios. Con la oración preparamos el terreno para que Dios pueda actuar en nosotros. Y esto es bastante importante conocerlo, queridos hermanos. No creamos que con la oración vamos a cambiar el plan de Dios. ¿Sabe por qué no podemos cambiar el plan de Dios? Porque el plan de Dios es perfecto. Y nosotros
no vamos a pedir algo que perfeccione más el plan de Dios, no. Nosotros lo que hacemos es ajustarnos al plan de Dios. En el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si nuestra oración consistiera en cambiar el plan de Dios, en el Padre Nuestro diríamos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero no es así, es en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se realiza la voluntad de Dios de la manera más perfecta. Necesitamos pedir que la voluntad de Dios se realice aquí en la tierra como se está realizando en el cielo. Eso es lo que es realmente importante en el campo de la oración. Y esto no quiere decir que nuestra oración no tenga poder, no, todo lo contrario. Ahí es donde la oración toma realmente poder, alcance, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Pero por eso es necesario prestarle nuestros labios, nuestros oídos, nuestros ojos al Señor, para que Él pueda actuar a través de nuestra pobreza. A Dios le gusta incluirnos en su plan salvífico. Él nos hace cooperadores. Por eso la intercesión es una alianza humana y divina. Es una alianza de amor. Esto poco a poco lo vamos interpretando, lo vamos conociendo a medida que nos vamos adentrando en el campo de la relación con Dios, como lo hicieron y como lo están haciendo los grandes orantes en este mismo momento. Les voy a leer algo importante que Cyril John cita en el libro Oren alzando unas manos limpias. Dice, una persona que había estado sirviendo en ministerios de oración de intercesión dijo: la experiencia dice que cuanto más tiempo pasamos sencillamente en la presencia del Señor y buscamos su voluntad con respecto al objeto de nuestras oraciones y lo escuchamos, más efectivas resultarán nuestras oraciones subsiguientes. En efecto, al orar con un grupo de intercesores, podemos pasar más de una hora buscando la voluntad de Dios, y cuando se ha logrado un consenso sobre la orientación específica de nuestras oraciones, podemos tomar solo unos minutos para la intercesión en sí. Esta forma de oración ha dado resultados sorprendentemente eficaces. Queridos hermanos, a veces llegamos a la oración e inmediatamente empezamos a pedir y pedir y pedir. Ojo, nos estamos dejando llevar por nuestro querer. Cuando usted se sienta a orar, a interceder por una situación, por una persona, por una necesidad, lo primero que nos debemos preocupar no es por abrir nuestros labios, es por abrir nuestros oídos. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos cuáles son las intenciones por las cuales debemos de pedir y de orar. Y luego, cuando conozcamos la voluntad de Dios, como dice este testimonio, ahí sí empecemos a dedicar el tiempo a la oración. No tengamos miedo en pasar horas y horas pidiéndole al Señor que nos revele su voluntad. No creamos que estamos perdiendo el tiempo. Porque dice la palabra de Dios, antes de que salieran las palabras de tu boca, yo ya las conocía. Yo ya me las sabía por completo. Dice la palabra de Dios. Y a veces nos afanamos por orar y pedir. Hermanos, más importante que abrir nuestros labios para pedir es abrir nuestros oídos para escuchar. Los profetas, ante todo, son profetas porque han aprendido a oír la voz de Dios. Han aprendido a escuchar al Señor. De hecho, en el estudio de los profetas, cuando estudiamos los profetas, nos enseñan que en el profetismo del pueblo de Israel, los profetas de Yahvé eran expertos en escuchar la voz de Dios más que en verlo. La palabra se comunicaba más por el oído que por la vista. Y nosotros, como herederos de este único Dios, que es el mismo que habló por los profetas y que ahora habla a través de nosotros los bautizados, hemos de aprender también a escuchar. La escucha es supremamente importante en el campo de la oración, para que no hagamos de nuestra oración un simple monólogo donde solamente yo hable. No, la oración es diálogo. Yo hablo y escucho, hablo
y escucho. Esa es la dinámica de la oración de intercesión. No tratemos como de saltarnos lo que realmente importa en la oración de intercesión. Cuando nosotros nos disponemos adecuadamente para entrar en el campo de la intercesión, debemos esperar en el Señor, ser pacientes, no nos desesperemos, no seamos de aquellos que piden y entonces ya dicen, no, ya se me tiene que cumplir, y si no, el Señor no me cumple o yo no veo los resultados, entonces dejo de orar. No, en la oración de intercesión tenemos que aprender a esperar en Dios, esperar en el Señor y estar atentos a las acciones, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Esta cita bíblica que les voy a leer a continuación es muy importante. Primera de Juan 5:14. Primera carta de San Juan, capítulo 5, verso 14. Dice: en esto consiste la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. ¡Qué hermoso, hermanos! Esto ratifica toda la enseñanza desde la palabra de Dios. Dice: en esto consiste la confianza que tenemos en Él. En esto consiste, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Hermanos, esta cita bíblica encierra toda la enseñanza. Vean lo importante de pedir según la voluntad de Dios. Si pedimos según su voluntad, Él nos escucha. Tenga la plena certeza de que así el Señor se demore un poco para responder a nuestra oración, siempre nos va a escuchar si pedimos de acuerdo a su voluntad. Un impedimento que existe para la oración de la intercesión de manera eficaz es no ceder a las instrucciones del Espíritu Santo. Cuando nos quedamos encerrados simplemente en lo que yo quiero. Pronto el Señor me quiere llevar por este camino y yo le digo, no, Señor, es mejor por este. Cuando nosotros nos centramos en nuestros propios caprichos y todos nos dicen es por este lado, el sacerdote, el director espiritual, las personas de la comunidad nos dicen es por este lado, y yo me enfatizo en que es por este lado, no estoy cediendo a lo que el Espíritu Santo me está hablando. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios aún a través de la comunidad, a través de los consejeros, a través de los hermanos que también están caminando en el Señor. San Alfonso María Ligorio dice en su libro Conformidad con la voluntad de Dios: todo el fundamento de la salud y perfección de nuestras almas consiste en el amor de Dios. El que no ama permanece en la muerte. El amor es el vínculo de la unidad perfecta. Dice, mas la perfección del amor es la unión de nuestra propia voluntad con la voluntad divina. A medida que nos vamos adentrando en la voluntad de Dios, las dos voluntades se van fundiendo en una sola. Esto es muy importante. La voluntad humana, tan frágil, tan pequeña, se somete a la voluntad divina. Y cuando nos sometemos completamente a la voluntad divina, empezamos a parecernos a Jesús, empezamos a actuar como actuaba Jesús, empezamos a ver como veía Jesús, aprendemos a escuchar como escuchaba Jesús, aprendemos a orar, a interceder como intercedía Jesús. En la persona de Jesús hay dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Y saben qué hizo Jesús? Sometió su voluntad humana a la voluntad divina y se hizo una sola voluntad, por así decirlo, tan estrecha que uno no sabe dónde está la voluntad humana y dónde está la voluntad divina. ¿Por qué? Porque se sometió completamente a la voluntad divina. Y esto es supremamente importante. Estamos llamados a que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios y que aprendamos a ver como veía Jesús, a orar como oraba Jesús. Qué importante es esto, queridos hermanos. Este santo, San Alfonso María Ligorio, para hacer como más claro esto de lo que está hablando de orar, de conformarnos con la voluntad de Dios, dice lo siguiente, pone un ejemplo. Si están dos siervos, uno de los cuales trabaja todo el día sin reposo,
mas quiere hacer las cosas a su modo, y el otro trabaja menos, pero obedece en todo, ciertamente el amo amará más a este segundo y no al primero. Hermanos, a veces no se trata de cuánto tiempo sacamos para la oración. Se trata de cuán calidoso es el tiempo que sacamos para la oración. Cuánta calidad tiene nuestra oración. No la cantidad, sino la calidad. Si en ese momento en el que usted se pone delante de la presencia de Dios, somete su voluntad, usted allí alcanza más frutos que el que se ha pasado todo un día orando, pero empedernido en mantener su voluntad y no someterse a la de Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos. No importa lo mucho que sudemos y trabajemos, eso no será agradable a Dios a menos que esté en conformidad con su voluntad. Jesús mismo es el que nos enseña a orar, a hacer la voluntad de Dios en la tierra, como lo hacen los santos en el cielo. Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso nos lo enseña Jesús de Nazaret. El rey David pidió una sola cosa al Señor. Le dice en el Salmo 143, verso 10. El rey David, Salmo 143, verso 10. Enséñame a cumplir tu ley, ya que tú eres mi Dios. Enséñame a cumplir tu ley, ya que tú eres mi Dios. Esa sumisión y conformidad con la voluntad de Dios es lo que realmente a Él le agrada. Es realmente lo que roba el corazón de Dios. Es realmente lo que hace que Dios se compadezca de nosotros cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Y vea lo que expresa el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, verso 22, cuando habla de David. Dice, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Un hombre según el corazón de Dios. Y ustedes saben la historia de David, lo vimos en una de las lecciones de la primera etapa de formación, donde veíamos que David pecó, David cometió grandes crímenes, y sin embargo sigue siendo un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a cumplir su ley, sus preceptos, y porque sometió su voluntad a la voluntad divina. El alcance y eficacia de la oración se restringen cuando es guiada por nuestro propio entendimiento, cuando solamente nos basamos en nuestros criterios, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros sentimos. Entonces se restringe el alcance, la eficacia de la oración de intercesión. La actitud del intercesor debe ser lo que dice el Salmo 40, versos 7 y 8. Salmo 40, versos 7 y 8 dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. Eso debe ser lo que busquemos en la oración. ¿Por qué? Porque cuando dejamos actuar a Dios en nuestros corazones, Él nos revela el querer, la acción de Dios, y entonces ahí viene la gracia de su Santo Espíritu que nos muestra a nosotros el camino que hemos de seguir en el campo de la oración de intercesión. El intercesor que ora según el plan de Dios es el que tiene la capacidad de interpretar los signos de los tiempos. Es el que es capaz de comprender lo que está en el corazón de Dios y ora de acuerdo a su santa, a su divina voluntad. Cuando nuestra intercesión no se basa en la voluntad de Dios, se convierte en egoísta, se convierte en algo que nos hace perder tiempo porque no vamos a alcanzar resultados. Muchos orantes, muchos años orando, no alcanzan resultados porque se basan solamente en su querer, en su propia voluntad. Vamos a mirar ahora entonces la tercera regla de la intercesión, orar con visión, la última que vamos a tocar en este tema. Orar con visión. Dice Rosalind Rinker. Rosalind Rinker dice que es una conocida autora y conferencista católica especializada en la oración, donde escribió un artículo publicado que se llama Nuevo Pacto. En un principio ella pensaba que la intercesión significaba orar durante horas y horas, incluso toda la noche. Dice ella,
En mi propia oración de intercesión me acuerdo de que rogaba con muchas lágrimas, como si eso fuese a persuadir a Dios y así hacerlo cambiar de opinión. No recuerdo haber esperado la voluntad de Dios, no haber escuchado para conocerla. Recuerdo que la mayor parte de mi oración era por personas que estaban ausentes, rara vez por personas que estaban presentes. Jesús nos ha dicho en su palabra, en Mateo 26:41, velen y oren. Mateo 26:41 dice, velen y oren. Y eso nos revela dos aspectos muy importantes que debe tener nuestra oración. La seguridad, las personas que están encargadas de guardar un almacén, una empresa, un campo, alguna situación, saben que si no velan, en realidad no pueden guardar o proteger. Si no permanecen en vela, su trabajo no tiene eficacia. Lo mismo sucede con la oración, queridos hermanos. Si no velamos, nuestra oración estaría incompleta. Es necesario velar en la oración. El hecho es que no se presta mucha atención a la primera parte de la exhortación de Jesús, a velar. No prestamos mucha atención a esto, a estar vigilantes, a recibir una visión clara para poder orar con eficacia. No le prestamos la suficiente atención a esto, queridos hermanos. Se nos olvida que Jesús nos ha enseñado que debemos velar y orar. Velar y orar, que son dos cosas que están estrechamente unidas. Esta tercera regla es orar con visión. Y para usted poder orar con visión, para poder conocer el plan, el proyecto, usted necesita vigilar, necesita tener los ojos abiertos. Y para eso es necesario velar, permanecer en vela. Es decir, no cerrar nuestros ojos. Es necesario tener la mirada puesta en el Señor. La lección que muchas personas han aprendido con la oración de intercesión es que no debemos confiar en nuestro juicio limitado acerca de cómo orar por alguien o por una situación en particular. A medida que se va creciendo en el campo de la oración de intercesión, nos vamos dando cuenta que en el pasado cometimos muchos errores, que muchas veces oramos de acuerdo a nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, y por eso obtuvimos muy pocos resultados en el campo de la oración de intercesión. Puede, querido hermano, que usted lleve 10 años orando por una situación y todavía no haya visto los frutos, porque tal vez usted oraba mal. Pero después de usted conocer este curso de intercesión, este curso de oración, puede que con poco tiempo en la oración pueda alcanzar lo que en muchos años no logró alcanzar. Y yo les doy testimonio de esto, queridos hermanos. Porque cuando nosotros oramos según el plan, la visión de Dios, se nos concede rápidamente muchas veces todo lo que estamos pidiendo en la oración. Hemos de preguntarle al Señor por qué debemos orar, cómo debemos orar, cuál es la forma correcta de orar. No solamente conocer la intención, tal vez la intención es lo más fácil, es lo más evidente. ¿Por qué orar? Pero ¿saben cuál es lo que realmente muchas veces nos cuesta en el campo de la oración de intercesión? Saber cómo orar. ¿Cuál es la estrategia que yo debo poner en el campo de la oración? Y por eso es importante esta tercera regla, orar con visión. Pero no es una visión amañada, no es de acuerdo a lo que yo quiera, sino como aquel albañil que sabía que iba a construir una catedral, pero porque conocía el proyecto del arquitecto. ¿Saben cuál es el arquitecto de la obra por la cual nosotros estamos ayudando a construir? Jesús de Nazaret. Él es el arquitecto. Él es la piedra angular que sostiene todo el edificio. ¿Saben cuál es el edificio? El reino de Dios. Y lo que nosotros tenemos como misión en esta tierra es ayudar a que se construya el reino de Dios. Orar con visión es no orar por cosas pequeñas, por minucias, cosas materiales, no. Orar con visión es orar para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. A veces queremos que a través de la oración
Hemos de pedir cosas materiales para que tengamos un bienestar económico, social, que todo a nuestro alrededor gire bien, que tengamos todo lo necesario, que no nos falte nada. Pero tenemos poca visión, porque solamente estamos en el plano terrenal. La oración de los orantes principiantes se basa en lo terrenal. La oración de los orantes experimentados se basa en el plano humano y divino. Terrenal, pero con los ojos puestos en el cielo. Señor, regálame una casa. ¿Pero por qué? Porque esa casa va a ayudar a educar a sus hijos de una manera adecuada, de tal forma que se conviertan en hombres y mujeres de Dios. Pero si yo estoy pidiendo algo material porque creo que eso me da la felicidad, estoy muy equivocado y difícilmente lo voy a alcanzar. Señor, regálame un trabajo. Pero si el Señor sabe que usted está tan puesto en eso material que en el momento en que le dé el trabajo, Él no le va a volver a orar, no le va a volver a pedir, pues ¿para qué se lo va a dar? Si antes eso lo va a alejar de Dios. Entonces no se lo da. Hermanos, hemos de estar en conformidad con el plan de Dios. Orar con visión, no solamente de una manera terrena. Es muy importante esto, queridos hermanos. En lugar de andar con rodeos, hay que orar por intenciones específicas. A veces oramos por cosas muy generales. Y la oración de intercesión tiene de particular en que ora por cosas específicas. En esto el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Él es el que nos va a enseñar a nosotros cuáles son las intenciones por las cuales debemos orar. Y de esa forma vamos a crecer en la oración de intercesión. Usted quiere crecer en la oración de intercesión, ábrase a la acción poderosa del Espíritu Santo. Estamos llamados a ser intercesores, no solamente para orar por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, no. Estamos llamados a ser intercesores para orar por toda la humanidad, para orar para que el reino de Dios se establezca en este mundo, para que la salvación alcance a todos los hombres. Si usted está pensando aprender a orar en intercesión, para usted orar por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, usted tiene una visión muy limitada. Lo que Dios quiere de usted, querido hermano, es que usted coopere con su plan salvífico, que usted ayude al plan de salvación de Dios donde se pide por la salvación de todos los hombres. Cuando las personas viven la oración de intercesión de una manera muy tradicional, de una manera muy por encima, son los que oran por un enfermo, son los de que tienen una listica de intenciones donde oran por el vecino que tiene un problema, donde oran por su esposo, donde oran por sus hijos. Entonces el campo de acción de su oración de intercesión es acá, muy cerradito, muy pequeño. Pero cuando usted descubre la oración de intercesión de acuerdo a la visión de Dios, el campo de acción es toda la humanidad. Ya no ora usted solamente por un enfermo, usted ora por todos los enfermos. Ya no solo ora por una pareja que se está destruyendo, ora por todas las parejas que se están destruyendo en el mundo. Es decir, que el rango de acción de la oración de intercesión va más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, porque vamos aprendiendo a ver con los ojos de Jesús. Y entonces salimos de nuestros propios esquemas de oración a veces tan pequeños, tan cerrados, tan egoístas, y pasamos al plano de Dios, que es un plano amplio, donde caben todos. Y entonces nuestra oración toma un realce muy particular. Nuestro tema o intención de intercesión debe estar en conformidad con el plan maestro del artífice principal. Nuestra oración tiene que estar de acuerdo con el plan maestro de Jesús. ¿Y saben cuál es el plan maestro de Jesús? Que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces nuestra oración de intercesión, cuando va en esa línea, es donde realmente es eficaz. De resto, puede ser muy bonita su oración, pueden ser muy largas los tiempos que pasa en la oración, pero los resultados son muy pequeños. Orar con el plan de Dios es grande, es maravilloso. Hermanos, a esto es lo que nos está invitando el Señor a través de esta red de intercesión católica internacional, de que usted no solamente ore por su círculo allí donde usted vive, no, donde usted se asocie con hermanos de todo el mundo para orar por situaciones muy concretas. A eso es lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Jesús nos dice en Mateo 6:33,
Mateo 6:33 dice, busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se les dará por añadidura. Tenemos que tener presente una visión de cielo, hermanos, no ser tan terrenales, pedir con una visión de cielo, más que pedir usted para que su hijo tenga un trabajo, tenga una casa, tenga un hogar, es pedir por la salvación de su hijo. Más que usted pedir para que el enfermo se sane de una enfermedad particular, es para que el enfermo se salve, alcance la salvación total. Eso es lo que realmente importa. Nuestra oración a veces es muy limitada, es muy terrena, es muy de este plano humano. No, hemos de buscar el reino de Dios y todo lo demás se nos dará por añadidura. La hermana Childers exhorta en uno de sus libros: la finalidad última por la que siempre vamos a interceder no es otra cosa que para ver a Jesús regresar como Rey de toda la tierra. La verdadera intención de la oración de intercesión es que Jesucristo pueda instaurar su reino en todos los hombres, en todos los corazones, para ver el mal vencido para siempre, el pecado lavado, la pena y el sufrimiento y el dolor llegados a su fin. Casi las últimas palabras de la Biblia son una oración de intercesión por el triunfo final del Señor. Dice Apocalipsis 22:20. Amén. Ven, Señor Jesús. En últimas, queridos hermanos, orar con visión es orar de acuerdo al plan salvador de Jesús. Hermanos, en el día de hoy hemos visto 3 reglas bien importantes. La primera, orar en el poder del Espíritu Santo. La segunda, orar según la voluntad de Dios. Y la tercera, orar con visión. Orar en el poder del Espíritu Santo, orar según la voluntad de Dios y orar con la visión de Dios. Y esas 3 reglas, esos 3 consejos para nuestra oración de intercesión nos harán muy eficaces en el momento de orar y de pedir. Que Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que la gracia del Señor nos acompañe siempre. Terminemos dándole la gloria a nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos ustedes, queridos hermanos.